Y es lo que queremos, un nuevo futuro, que este pueblo viva, que la tierra sea para quien la trabaja, no para aquellos bobos que están allá, si es posible, buscando en los catálogos allá. Pero usted cree que alguien, bueno, en ese entonces, ¿verdad? O sea, vamos a vivir un poquitito el pasado. Sí. En ese entonces, vamos a suponer que alguien, una de esas personas tenía, no sé, 500 manzanas de tierra de café, vamos a decir. Ajá, se la daban a una persona sin preparación, que no había estudiado, solo porque había luchado y andaba, y le daban esas 500 manzanas de tierra. ¿Qué cree usted que hubiese hecho esa persona? A saber, unos lo hubieran mujeriado, otros lo hubieran chupado, otros a ver qué. Por eso, no, es que no, mira, ¿verdad? Es que yo sé, y lo que me preguntan, no tengas peros para preguntar. Ajá. Es que yo sé lo que me estás preguntando, tal vez no puedo explicarte. No, pero no estamos preparados nosotros ni para trabajar colectivamente en cooperativas, ni mucho menos para administrar bienes o cosas que tengan valor, ¿va? Y disculpe que lo interrumpa para no hacerlo gastar mucho su tiempo. ¿Usted cree que valió la pena toda esa lucha, esas muertes? No le voy a preguntar que si usted disparó pues el fusil ahí en contra de alguien, pero si valió la pena tanta muerte de los dos lados, de los dos bandos. Mira, como dije al principio platicando con él, mi verdad es que sí. Y el argumento es porque es que lo que ya se vivía en el 80, tal vez ustedes eran unos niños, pero no es que lo esté poniendo de menos. Pero ahí andamos. Sí, no lo vivieron, bueno, pero el pueblo trabajábamos todos los días y todo el día y no teníamos ni segunda mudada buena para ponernos el día que íbamos a misa o a alguna actividad religiosa. Sí. Los 6 días de trabajo que teníamos que trabajar, las mudaditas que andábamos era pepeite sobre pepeite, donde no era fácil. ¿Cómo se dice? Había que estar ahí todos los días las pobres mujeres remendando. Era una vida. Entonces sí valió la pena. Sí valió la pena. Y lo otro es, ¿cómo se dice? Si ves, si hoy en día tenemos en El Salvador, aquí donde estamos, era una hacienda de como de 6.500 manzanas, donde está repartida en la gente que vivía aquí, mucha que vino de otras partes. Ahora y son de los excombatientes. De combatientes y gente que ya vivía y que la trabajaba. No, simplemente vinieron. Vinieron y, sí, ya cuando, repartieron. Porque fíjate que no es jactarse, pero a mí fui uno de los que me dieron esta área para andarla trabajando. Sí. Donde se me tocó andar enamorando la gente de los caseríos de arriba, del suroriente y de aquí abajo, para que formaran una cooperativa aquí, otra arriba, donde eso costó. Porque se le decía a la gente, es asociencia la cooperativa, es legal, porque es legal. Correcto. Era legal, pero mataban los cooperativistas, por eso la gente tenía miedo. Entonces, asociencia para que tengan beneficio de... Pero eso después de la firma de paz. ¿O antes? Desde antes ya estaban creándose, pero ya próximo a la firma. Sí, entonces se estaba creando que, ¿cómo se dice? Ahí bajaban los operativos todavía. Se logró montar esas 2 cooperativas donde las primeras 2 solo fueron de gente de los lugares, pero ya después aquí abajo apareció 1, 2 y aquí donde estamos 3. Y después aparecieron otras más para arriba. O sea que prácticamente que lo que usted, o en lo que en ese video se dice, que luchaban para que tuviese una igualdad y que las tierras fueran de las personas que la trabajaban, en parte sí funcionó. Ahí está, porque tú sabes, ya has de haber ido o debes de conocer, no solo fue aquí en este lugar creo, en la zona costa, de abajo de ¿cómo se llama? De Tierra Blanca, en los cerros que eran cafetales, ahí se las repartieron. Por supuesto, no se las quitaron a los dueños, vinieron 30,000 pesos para
cada uno, que el valor que podía comprarse de tierra con 30,000, se lo compraban y eso era lo que le daban. ¿Y eso que ustedes andaban haciendo fue antes de la ofensiva del 89? Se empezó antes. ¿Y usted participó en la ofensiva? Sí, participé, solo que no, yo no andaba. Buenas tardes, señora. Pase adelante. Solo que yo, como en la guerrilla, habían diferentes, ¿cómo se dice?, estructuras. Ajá. La mía era, les digo yo así simplemente, primero andar en la cocina moliendo. A mí no me avergüenza decir lo que anduve. ¿Cuando comenzó usted en la guerrilla? Ahí andaba en las cocinas un largo tiempo, pero a la vez ahí teníamos, ¿cómo se dice?, reuniones de preparación para irnos preparando en conocimiento. Pero si andaba con el fusil ahí. Correcto. Terciado. Cuando tocaba soltar la cocina había que soltarla ahí. Eso es así. Después ya me pasaron a la logística. Ahí sí era perro. Sí. ¿Qué tenía que ver con la logística usted? Bien. Mira, la logística es que yo en Jucuarán se mantenían de 80 a 100 miembros. Sí. Entonces yo tenía que tener que aprender un campesino a hacer ¿cómo le llaman a esto? Hasta eso se me olvidó, pero que tenía que presentar un presupuesto de lo que se iba a necesitar, que la estructura tal, porque habían estructuras militares, de comunicaciones, de prensa, de explosivos, de servicio país. ¿Y usted se encargaba de eso? Entonces cada una de estas presentaba sus necesidades, un listado. Ah, ¿usted? Sí, entonces tenía que, si eran digamos, para no decir tanto, si eran camisas, una camisa número tal de tal estructura, entonces yo tenía que presentar en el presupuesto tantas camisas, y no una y otra, sino que tantas, y así cada uno de los artículos, que si era de comida. Si la canela se me olvidaba, si para la manteca o lo que fuera se me olvidaba meterlo, no me daban el pisto. Ajá, pero entonces, volviendo un poquitito al tema, ¿sí anduvo usted en la ofensiva final? Sí, anduve. ¿Fue a pelear a la ofensiva final? Por suerte no. ¿No le tocó pelear? No. ¿Ya estaba donde usted más o menos? A nosotros se nos tocó como sur-oriente. Dejaron aquí 2 pelotones, pero solo de viejos y de hembras. Digo, porque yo era un viejo. Ya, o sea, prácticamente veteranos, sí, ¿verdad? Correcto. Para no ponernos ahí en los frentes. En el canasto de los viejos, no ponernos ahí, pero de veteranos. Sí, pero se nos tocó ir. Pero en la ofensiva, les tocó a ustedes estar quizás ahí alerta de pronto. Sí. Sí les tocó jalarle el gatillo. Sí, les tocó, porque yo tuve la buena suerte de que donde yo estaba no llegaron. Pero los que estaban por el lado de arriba, que bajaban de... ¿Qué zona fue la más fuerte de la ofensiva? De la ofensiva final, en el 89. Sí, arriba, aquí Usulután fue lo que fue el Tigre, la gente que estaba en el Tigre, porque hubo la mayor reconcentración. Y bajaban de para abajo, de aquí, al lado de abajo, solo estuvimos, 2 noches. La primera noche, que fue para amanecer el 12, fuimos a amanecer ahí, ya como de aquí a la casa esa, el cuartel del Atonal. Como toda la gente estaba arriba peleando para que no entraran de arriba para abajo, el cuartel lo habían quedado solo en los garitones y algunos pocos adentro. Al amanecer llegaron otros 2, y aquellos llevaban 2 llegaron. Llevaban un RP-7 y estuvieron tirándole a los garitones. A eso obligaron a las unidades que bajaran, porque como ya estaban en la casa y ellos no sabían que eran bastantes, y éramos unos poquitos viejos. Así es que luego los sacaron de ahí, nos venimos por ahí cerca a quedarnos, por ahí nos borbandearon, nos cambiamos de puesto, otro día ya amanecimos cerca del cuartel, pero ya no hubo enfrentamiento. Y si prácticamente, bueno, ya un poco más acá al final ya después de los acuerdos de paz,
¿En qué año usted antes de eso entregó su fusil o entregan? ¿Cómo fue eso de los acuerdos de paz? ¿Qué les dijeron? Mira, yo, sí, de acuerdo. Para comenzar los reconcentraron primero a Moropala, ¿va? Ahí sí, estando ahí, de ahí le llevaron para Las Marías, allá a Jucuapa. Creo que, o sea, a Las Marías, ¿va? Sí. No sé si es Jucuapa o ahí el otro pueblo que está abajo, que pertenece. Entonces a mí me dejaron de allí de Moropala, me mandaron para Jucuarán con otros 4 para la seguridad de Jucuarán, así es que me dejaron en Jucuarán con otros 4. Ay, hombre, pero de ahí me les deserté porque ya no tenía sentido, se había terminado la guerra y yo ahí viviendo la misma realidad, que no había dinero para las necesidades, no había suficiente dinero. ¿Pero lo deja de seguridad quién? ¿La guerrilla? La guerrilla, sí. O sea, ya habiendo terminado la guerra. Correcto, así es. Entonces, yo ya le había dicho a la familia desde antes que se viniera para acá, porque vivía por allá, por el Zapotal. Sí. Estaba mi mamá y una cuñada con unas sobrinas, se vinieron. Sí. Yo me vine de Jucuarán el 3 de mayo. ¿Para acá? Para acá, sí. ¿De 1992? Yo creo que fue el 91. 91, antes de los acuerdos de paz entonces. No. Porque los acuerdos de paz fue en 1992. Sí, pero ya cuando no se estoy firma. Seguro, sí. Sí, pues fue el 92, pero que yo de aquí fui a desmovilizarme a Las Marías en agosto, ya tenía la milpa grande. Ya había hecho su milpita. Porque como yo eso era lo que para la época de mayo entonces. Sí, en 3 de mayo me vine a trabajar. Vine de Jucuarán y ahí no fue que me les deserté, sino que me vine, venían los de Uno Sale en helicóptero a verme porque era ahí aquel lado. Pero ya no lo exigían de que tenía que regresar ni nada de eso, lo dejaron ya en Santa Paz. Ya no había, la guerra había terminado. Sí. Pero, vaya, no la ganaron prácticamente con las armas. No. Pero después la ganan políticamente, la ganan. ¿Y usted qué cree ahí que pasó? Que uno de sus líderes gana la presidencia, tienen el poder del país, y ¿siente usted que hizo algo por los excombatientes, por su gente él, o siente que no hizo nada el señor Sánchez Serén en este caso? O Mauricio Funes. Bueno, y Mauricio Funes también, ¿verdad? Primero, mira, fíjate que los dos no hicieron lo que tenían que haber hecho. Fue muy poco lo que hicieron, porque hasta el día hay deudas para muchos hermanos y hermanas que no les han cumplido, porque en el acuerdo estaba plasmado de que los combatientes tenían que tener parcela solar, casa, que los hijos tenían que tener becas, que tenían que tener préstamos, ¿cómo se dice?, capacitaciones, y hasta el día hay gente que no tiene dónde vivir. Entonces, o sea, que quedaron en deuda, ellos dos. Quedaron en deuda, así es. Este gobierno ha tratado de hacer y ha hecho más que lo que ellos hicieron, que no tenía por qué. Correcto. Entonces prácticamente, o sea, en este caso Mauricio Funes, que no fue combatiente, ¿verdad? Hizo más que Sánchez Serén. Que Sánchez Serén, que sí anduvo en el campo de guerra, y que él sabía realmente el objetivo por el cual ustedes peleaban. Vaya, mira, perdón, ahí hay algo. Si no hubiera sido que Mauricio Funes era el presidente, no hubiéramos podido legalizar las organizaciones de veteranos. Porque la orden de la cúpula fue a los alcaldes del frente no darnos ayuda, no apoyarnos. Entonces Funes sí nos legalizó las asociaciones. Pero hoy en día, con el presidente actual que tiene El Salvador, ¿cómo siente usted que va el país? ¿Siente que ha hecho más que ellos dos, el señor Bukele, o qué siente usted? Mira, la verdad, para mí, y no solo para mí, sino que para la mayoría de veteranos,
este presidente no solo ha trabajado para los veteranos, sino que para el pueblo en general, y nosotros ya nos sentimos parte de este pueblo y es lo que somos, y estamos, quiérase o no, mejor que lo que vivíamos antes, porque este presidente le ha dado el poder y protege al pueblo honrado. Eso es grande. Y protege la vida, que es lo más lindo que tenemos cada uno y es lo más valioso. Y está trabajando para el futuro de esos niños, que por eso fue la lucha. Porque si ves, ahora los niños desde pequeños o pocos grados ya tienen su tabletón. Y ya más arribita una computadora, donde es algo de que es preparando el futuro no solo de estos niños, sino que del país, porque ese para mí no es un gasto, es una inversión. Correcto. Y eso es lo mejor que puede estar haciendo, porque ya los niños no van a ser igual que nosotros, que por todo reaccionábamos con violencia. Estos ya van a tener otra cultura, otra educación, que no es esta generación que están haciendo lo que lo va a lograr vivir, pero tiene que pasar no solo esta, sino que otras más, para que se logre lo que este hombre se propone. Entonces lo de la reelección, más que perfecto. Es más que perfecto. Y prueba de ello, no solo yo lo digo, sino que no todos los de cada uno de los países latinoamericanos quisieran un Bukele o un presidente de esa forma, y del continente, de otros continentes. Entonces, solo para quienes no es bueno, es para los poderes, como les dijo el mismo presidente en la reunión que lo invitaron, creo que se llama la CEPAC, de que los poderes tácticos eran los que tenían a cada uno de los pueblos. Y eso es cierto, recuérdate lo que era El Salvador, la capital de la muerte, lo llamaban. Haití no estaba al nivel que estábamos aquí. No, estábamos nosotros ahí Haití, más adelante. Nosotros, sí, pero claro. Haití ahora el 80% lo controlan la guerrilla. Los grandes medios, CNN y otros grandes canales que se me olvidan, sí, entrevistan a los jefes de los mareros. Sí. ¿Cómo vamos? Exacto. Entonces aquí es otra la realidad. Desobedeció a todos esos poderes religiosos y todos, pero no es tonto el gobierno. Sí. A los mismos católicos les está haciendo bien bonitas y a las otras iglesias las casas. Correcto. No, sí, se las está haciendo de maravilla. No es tonto, no pueden acusarlo. Exactamente. Bueno, para ir terminando un poco la plática que hemos tenido, don José, solo quiero comentarle algo. Porque yo le pregunté a usted que si había valido la pena esa lucha. Le vuelvo a decir, sí, valió la pena. Entonces, porque necesitábamos pasar esa etapa para llegar a donde estamos. Sí. Entonces, mire, hace un tiempo yo fui ahí al museo de Perquín, y le hice la misma pregunta a un excombatiente que anda de guía. Bueno, me supongo que es excombatiente. Y él me decía que no valió la pena, que eso fue un grave error, esa guerra. Lo dije, dije antes, cada quien tiene una verdad. Ajá. Y esa es la que él piensa que es la verdad. Sí. Pero te digo algo más, permíteme. Ajá. ¿Conoces y sabes por qué celebran el 1 de mayo en gran parte del mundo? Bueno, se dice que es el Día del Trabajo. Así, ¿verdad? Así es como lo comercializan. De acuerdo, ya dijiste. Ajá. Entonces, nada es regalado para los pueblos. Tiene que ofrendar la vida de unos hijos para que los otros mejoren. En Estados Unidos, antes de que se celebrara, digamos así, o lo digo así, el 1 de mayo, las transnacionales o las empresas hacían trabajar al trabajador hasta 18 horas por jornada diaria, y tenían un sueldo de miseria y un trato de animal. Sí. Entonces, por eso se organizaron, y lo que pidieron o pedían eran 3 cosas. Una es que se regulara 8 horas la jornada diaria, y la transnacional que quisiera más horas trabajadas, igual que horas extras, tenían que ser pagadas. Correcto. Imagínate, bueno, ahora son 40 horas y ahora la están poniendo que va a ser de 32 horas ya.
Vaya, pero... Don José, disculpe que lo interrumpa. ¿Y en qué año fue que usted entró a las milicias? El 80. 1980. ¿Y cuántos años entonces anduvo usted ahí peleando? Tuve que aventarme los 12 años. Y anduve ahí, no porque fuera bravo o que no tuviera miedo. Quizás fue porque tenía más miedo que fuera. ¿El por qué? El por qué. Es que el que se salía lo mataban, lo capturaban y lo torturaban. Entonces, si se desertaba... Lo capturaban y lo torturaban por pedazos. Entonces, era cruel. Vaya, entonces por eso digo, ellos mismos nos obligaron a tener que seguir en la no desertarnos, como dice. Sí. Entonces no fue que si querías o no, sino que fue... ¿Y usted salió a que lo llevaran a entrenamiento a algún lugar o dentro de El Salvador? No, aquí nomás, sí. Yo no tuve esa, así es. Pero sí había un buen capacitación, venía gente del extranjero a capacitarlos para... No. ¿O hay que defiéndase cada quien como pueda? No, había de los mismos salvadoreños, había buena gente. Para decirte, mira, aquí, ya tal vez ni sabes la historia. Se desertaron 2 capitanes de Santa Ana del ejército con tropas, pero vivieron, lo más que sé es de los 2 capitanes. Sí. Aquí uno de ellos lo tiraron para Jucuarán, el otro quedó allá en Morazán, era artillero este. Entonces este capitán que estuvo aquí, con 12 compas más entre mujeres y hombres, se acabó el batallón Jucuarán, que lo juramentaron en Jucuarán para que fuera de Jucuarán y acabara con la guerrilla de Jucuarán. Pero él había sido... Él había sido militar y luego estuvo con la guerrilla. Capitán en del ejército, sí, y después pasó a la guerrilla. Entonces ese era el estratega militar que tenían aquí. ¿Usted llegó a conocer a alguno de los comandantes, llamados comandantes, no sé cómo les decían ustedes, como, no sé, el mismo Chafijándala en persona, o Villalobos, o creo que había uno de apellido Cienfuegos, no recuerdo, o el mismo Sánchez Serén, alguno de ellos? ¿Lo llegó a conocer usted en persona o...? No. ¿No se dejaban ver? O sea, de que quien pasó una vez por ahí fue Chafik, no te puedo decir en qué año. Este era un hombre que solo lo andaban en una mula, porque ya no podía caminar, sí. Ahí lo andaban, bien cuidados, porque los comandantes eran hasta una carga. Había que cuidarlos porque... Que no les fuera a pasar nada. Así es, porque el enemigo sabía que había, o que estaba un comandante, sí, ahí iban tras él, así es. Pero usted no tuvo mucho contacto con las guerrillas, por ejemplo, de allá del área de Chalatenango, que también fueron bastante fuertes, ¿no?, para aquella zona. No. Más que todo fue en Oriente. Sí, solo en los 4 departamentos. ¿Usted estuvo aquí en Jucuarán o en qué parte? Estuve lo más en Jucuarán, estuve un poquito más de un año en Morazán, cuando la campaña Comandante Gonzalo, de que lo que se dio es, cuando la campaña Comandante Gonzalo reconcentraron toda la gente del ERP, más que estaba de que moverse, de todo el suroriente y hasta de Guazapa. Ese es el que hablan del comandante Gonzalo, es que es el único comandante que ha existido allí en la zona de Morazán, ¿verdad? No, este comandante murió en Usulután. Un año antes. Entonces en una incursión que hubo en Usulután, allí murió él. Entonces, como ya había muerto, esa campaña que hubo el año allá en Morazán llevaba ese nombre. Por eso lo llevamos. Sí, ahí se estrenó lo que fue el batallón, ¿cómo se llamaba a la puta Ya se le olvidó Sí, el que fueron a entrenar a los estados, el Belloso. El Belloso. Sí, entró en combate cuando esa toma de Perquín y San Fernando. Ahí lo que fue el Guanacastón, le llamaba, el cruce de la calle que va para Arambala y Huateca. Por ahí estaba la línea de fuego de los compas. Bueno, la verdad que es una plática bastante bonita que quizás la vamos a dejar por ahí, después la vamos a continuar para no gastarnos todo el repertorio que usted nos tiene. Fíjate que... ¿Y qué tipo de fusil andaba usted en entonces? Porque también vamos a entrar en la parte armamental y bélica. Al principio andaba una carabina M1.
¿Esa cuál es esa? Que es de una de maderita así, sí. con un cartuchito. No. ¿O cuál es esa? Tenía cargador. Con cargador. Sí, la M1 era tiro a tiro, estaba jalándole y no, hasta que tiraba a los 30. Habían de 10, creo, Ajá. de 15 cargadores. Pero había una semiautomática que esa tenía ráfaga. Desde que jalaba el gatillo. Ahí si quería. Esa, pero era siempre M1. No, ya le llamaban M2. Ah, ¿y después qué otra arma le dieron a usted? Después lo que anduve ya fue un AK-47. Esa arma es mejor que el PAL, que el G3. Ajá. Bueno, el Galil. Y que el M16, me imagino. Es mejor. Es que el AK-47 pega hasta más fuerte que el G3. ¿Y le tocó estar en varios enfrentamientos a usted donde de verdad tronaban las balas? No, fíjate. ¿No le pasó ni una bala cerca a usted? Ah, no, eso sí. Eso Ajá. sí, dice. ¿Le pasó algún balazo cerca? Mira, no, es que eso sí. Mira, fíjate que tuve, ¿cómo se llama? Yo era el que, como decía, el que me habían dado el compromiso de la logística. Ajá. Entonces, como hubo mucho hombre más que todos que se desertaron, y de estos formaron unidades en la tercera brigada. Ajá. Y estos lo que venían era poner emboscadas con explosivos. Sí. En una vez no entré donde estaba el dispositivo de explosivos, sino que pasé por el lado de atrás donde estaban ellos ya con los, ¿cómo se dice? Detonantes. Los detonantes. Sí. O sea, iba a pasar la guerrilla ahí y los militares habían puesto... Y estaban ahí. Ajá. Entonces, la unidad, que era especializada. Sí. Entonces, estaba un piñal de por medio. ¿No conoces el alambre? Para acá, allá el alambre, el canto. Sí. No he ido, pero he pasado cerca por ahí. Vaya, algún día vas a ir. Sí, sí. Ahí está la iglesia católica. Ah, bien. Sí, nomás cuando he ido hasta Guadalupe y luego para el lado izquierdo queda el alambre, ¿verdad? Ya. Sí, sí. Pues, había un piñalito así, mira. Ajá. Al otro lado del piñal estaban y yo llegué con los otros, 4 que andaba, al otro lado del piñalito. Y como a mí me conocían, lo que querían no era matarme a yo, sino que por lo que andaba. Correcto. El pisto. Anoche el primer rafagón fue para yo. Y como estaba sobre el piñal de por medio, sentí como que me empujaron bruscamente y de una vez caí allá, boca abajo. Y tras el rafagón, los otros que andaban se desplazaron y se fueron. Sí. Perdón. Sí, no. Ya cuando yo sentí que estaba en el suelo y sentí que no soltaba la disparazón, ahí me estuve. O sea, paciente. Sí. Donde terminó, ya se quedó quedito. Me paro y ya tenía el fusil desenllabado. Y para donde estaban ellos les tiré los 31 tiros, y me quedé sin nada. Pero ellos no dispararon. Sí. Entonces dijeron, este viene bien armado. No lo matamos, dijeron. Y que me había perforado uno. Le pegaron entonces. Sí, me salió uno. Otro que me entró pegado a la columna, andaba un cinturón militar de 2 dobleces, nuevito, doble. Así fue lo que le hicieron. Lo traspasaron ese cinturón. Sí. Entonces me entró los otros 3 balas de M16 quedaron en el, ¿cómo se llama? Andaba un bolsón que era cómodo, no cómodo, sino que como yo decía, un bolsón andaba como con 6 cuadernos, quedaba así, ¿ves? Donde andaba todos los apuntes usted. Y un paquete de radio, una cuchara. Ahí quedaron 3 balas, que la bala donde le entra al papel no le entra recto, sino que así agarra. Esos me defendieron. Y el cinturón, y que solo carne me agarró, no me quebró. Pero el del cinturón sí le tocó la piel, le traspasó a la columna. Ese me quedó ahí. ¿Y anda la bala todavía adentro? No, se pedació en el cinturón. Me salió 15 días antes de finalizar el año antepasado. ¿De verdad? Ahí la tengo alzada. Así es que me había hecho la radiografía, habían 3 pedazos, me han quedado 3, pero la que anduve más de 15 años, todo el tiempo drenando, es como lo andaba pegado a la columna, no me lo habían querido sacar porque tenían miedo de dejarme inválido. Claro. Entonces hería en lo que
me agachaba y me paraba, sí. solo drenando andaba como que era divieso. Puta, hombre. ¿Y ese es el que ha salido? Salió. Gracias a Dios. Ya los otros ya no me molestan. Es que lo supere. Sí, gracias a Dios. Pero sí. mire qué bendición en parte que usted pues está vivo y vemos, usted nos ha podido hablar un poco más, porque fíjese que siempre que yo hago este tipo de pláticas y siempre la gente me hace los comentarios, me dice, busca más excombatientes que de verdad anduvieron peleando, porque realmente cuando vamos al museo, muchas de las veces, algunos quizás ahí no pelearon, solo se han aprendido la historia. No son veteranos. No son veteranos, ¿verdad? Sí. Usted pues prácticamente está desde que se inició, antes del 80, comenzó prácticamente la revolución. Y luego, 80 ya se integran a lo que es el ya armado, a pelear. Sí. Entonces, platicar con una persona que de verdad la vivió y que le pasaron por ahí, escuchó los balazos cerquita, ya es diferente. Y te hago un adelanto. Como dices, vamos a seguir platicando. Yo tuve la dicha, como les dije al principio, de tener la confianza de los comandantes. Yo estuve en todos los salidas de armas que hubieron aquí. Estuve en todos los, ¿cómo se dice?, veces de que venía la Cruz Roja Internacional a recibir compas que iban a sacar del país, porque a mí se me tocaba desde antes, me pedían que comprara las mudadas y lo que iban a ocupar, y ya a la hora solo me decían a dejarle a tal parte la mudada a fulano. Entonces yo tuve que venir, solo a donde no pude ir fue a Guadalupe, porque ahí a la hora que estaba ahí la Cruz Roja Internacional lo invadió el ejército. De ahí en todas las demás partes. Estuve también en 2 veces que entregaron prisioneros de guerra en el Mozote, que eran más de 100 los que entregaron en cada vez. Pero eran guerrilleros capturados por los militares o militares capturados por la guerrilla. Y la guerrilla los entregaba a la Cruz Roja Internacional, donde llegaban allí reporteros de grandes medios internacionales. Correcto, sí, para cubrir todo eso. Así es que allí llegaba un montón de camiones y todo. Y en uno de esos reportajes es donde suponemos que es usted, que no nos quiere corroborar, pero se supone... No, es que no quiero mentir, sí, no me gusta. Pero... Yo solo les digo, parezco, pero no les aseguro que sea yo, ¿me entiendes? Porque donde encontramos este video, pero escuchándolo hablar y todo eso, me da en un 99% que es usted, ¿verdad? El que aparece en ese video, sí, que en ese entonces manifestaba esa situación, pero como dice usted, valió la pena la lucha. Mira, no es para mí, por eso te ponía lo de los Estados Unidos, que masacraron a los sindicalistas, pero el pueblo se les tiró a la calle por la masacre que habían hecho, y ese mismo día tuvieron que aprobar las autoridades americanas el por qué habían matado a los sindicalistas, porque era por lo que pedían los trabajadores, y es por eso que desde ese día en gran parte del mundo se celebra el Día Internacional del Trabajador o el Día de los Trabajadores. Correcto. Pero de ahí viene, pero eso no nos dicen. Sí. Y para eso yo tuve que preguntar a uno y a otro para saberlo. Bueno, siempre documentarse. Entonces, los pueblos, y por eso digo, nada les ha sido regalado, sino es que se lo han arrancado a esta dictadura. Porque recuérdate, América Latina y las islas del Caribe, desde el México hasta el Chile, y de ahí las islas fueron gobernados por chafarotes militares, donde estaban a la orden de Washington. Y todos los gobiernos de ahorita, la mayoría, está recibiendo órdenes de allá, menos el de aquí. Menos que menos tenemos el de nosotros aquí. acá. Si ves que país. Les dijo en las 2 reuniones de las Naciones Unidas, obsoletas esas grandes organizaciones. Sí. Es que él no los ha desafiado, sí, les ha pedido y les ha convencido con hechos, no ha sido malcriado, sino que les ha dicho la verdad. Para mí y para todos lo más valioso es la verdadera libertad y la verdadera democracia que tenemos. Porque antes, en los presidentes de antes, el trabajador no valía nada, que era el que mantenía la economía.
esta empresa que es la Meca, algo así le llaman, que es la que está construyendo esta, hace unos meses tuvo un accidente por allá en San Salvador que estaba haciendo un zango y se vino un talud y quedaron soterrados los trabajadores y mató uno. Tuvo que pagar, bueno, ahí no dejaron salir los jefes de ahí. Sí, recuerdo esa noticia. Y tuvo que pagarles, no sé si fue $500,000 o 50,000. Y en gobiernos anteriores eso no hubiese pasado. No valen nada, no valíamos nada. Y hoy, desde ese día, quedó ahí establecido que iba a haber una unidad que iba a supervisar los andamios y todo lo que tenía que ver para darle seguridad a los trabajadores. Y la empresa que no lo hiciera iba a ser multada, y no con $50. Que ahora el presidente Nayib Bukele está haciendo respetar. O sea, de que es a lo que yo le llamo libertad y democracia verdadera para el pueblo, porque antes vivían en democracia y libertad los que tenían un grado. Sí. Pero hoy es para ellos y para nosotros y para todos. Eso es lo bonito, que no es para unos y para otros. Ahora es para todos, es parejo. Bueno, don José, la verdad le agradezco mucho que me haya atendido. Y bueno, ojalá que sigamos comunicándonos con la amistad y lo vamos a seguir visitando por acá. Bienvenidos. A mí me gusta, como se dice, platicar con quien sea, porque les dije al principio, es que lo que se ha vivido y la realidad que hemos vivido no deberíamos de olvidarla. Es que antes del 80 habían muchas familias en el campo que de un huevito tenían que comer hasta 4 niños. Bueno, ya hoy es plática, podemos quitarlo, ¿no? Ahorita lo vamos a quitar. Pero bueno, tuvimos una plática muy bonita aquí con don José. Bienvenidos a la hora que vamos a seguir platicando después. Aquí los espero. Otra de las cosas, ustedes que van a ver este video y que han visto este video y que han llegado hasta acá, dejen su comentario, si quieren que regrese algunas preguntas más que quiera que le haga después, con mucho gusto. Dejen sus comentarios, compartan este video para que más gente conozca realidades que nos tocó vivir en nuestro país por 12 años de guerra. Así que, don José, muchas gracias. Encantado.